Hoy vamos a intentar explicar qué es la diferencia de potencial eléctrico o el voltaje, porque es un concepto que cuando se empieza a dar electricidad es poco intuitivo y vamos a intentar explicaros con ejemplos a qué se debe. Vale. Primero, la diferencia de potencial, voltaje o tensión, que se llaman de todas las maneras. El, aunque para mí la más precisa sería diferencia de potencial. La diferencia de potencial siempre es entre dos puntos, ¿vale? Así que es una diferencia entre dos puntos, es VB menos VA, ¿vale? Se mide en voltios, ¿vale? Y la definición más formal es que es la diferencia de potencial es el trabajo, esto es entre A y B, por ejemplo, es el trabajo que hay que hacer entre A y B por unidad de carga. Es decir, el trabajo que habría que hacer para llevar una carga del punto A al punto B. Si despejamos ahí el trabajo, ¿vale? Pues veréis que el trabajo de A a B es la carga por la diferencia esta de potencial, que sería el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Por eso es una diferencia, ¿vale? Entonces se trata siempre de una diferencia entre dos puntos, ¿vale? ¿A qué se debe y cómo, perdón, y cómo podemos asemejarlos? Voy a poner dos símiles que están bastante interesantes. Vale. El primero es lo que se llama el potencial, la energía potencial gravitatoria. Estamos en la Tierra, hay una fuerza de la gravedad y sabéis que si yo cojo una cosa y la pongo aquí, por ejemplo, en el aire, y aquí está el suelo, ¿vale? Hay una diferencia de energía potencial entre el punto A, que es el suelo, y el punto B, que es arriba. Hay una diferencia de energía potencial entre A y B, ¿vale? Y que por esa diferencia de energía potencial se va a caer, que si yo lo suelto, va a caerse al suelo, y que si estuviera luego al final en el suelo, ¿vale? Pues como la diferencia de energía potencial es cero, pues no se va a mover, ¿vale? Entonces, es por esa diferencia en el caso de la gravedad de altura o de distancia respecto al centro de la Tierra que se mueve un objeto. Cuanto más alto, más se va a mover, cuanto más cerca, menos se va a mover o menos va a coger velocidad o menos se va a acelerar por la aceleración de la gravedad, ¿vale? Ese es el primer símil, que veáis que esto de diferencia de potencial ya existe en el campo gravitatorio, o sea, en la gravedad terrestre, ¿vale? Y que las cosas se mueven por esa diferencia que hay, ¿vale? Un buen símil que se puede usar en electricidad respecto a las corrientes es el del agua. Y pensar que en la electricidad, que son electrones libres moviéndose en un cable en un conductor, es como el agua moviéndose en una tubería, ¿vale? Entonces, imaginaros que tenemos dos bidones llenos de agua, ¿vale? Conectados por una tubería, ¿vale? Los dos bidones son iguales. Si los dos bidones están a la misma altura de agua, aquí no va a pasar, por aquí no va a pasar agua, ¿vale? Pero, perdón, pero si tenemos esos mismos dos bidones y hay una diferencia de altura entre los dos, ¿vale? Esta diferencia de altura entre este punto, que es donde estaba este, y este punto, que es el A, ¿vale? Entonces la presión de esta columna de agua va a hacer que por aquí pase agua hasta que se igualen de nuevo, ¿vale? Hay una diferencia de altura y la presión es la que empuja para que se muevan las cargas, ¿vale? Para que se mueva el agua, ¿vale? En estos dos casos, en los dos casos es una altura, una diferencia de cierta cosa hace que haya movimiento, hace que se muevan las cosas de un punto a otro. Y lo importante es que haya esa diferencia. Cuando no la hay, no se mueve. Vale. Bueno, pues en el potencial eléctrico estamos hablando de las mismas cosas. Cuando tenemos una batería, que se representa nuevamente por una
punto largo, o sea, una raya larga y una raya corta, ¿vale? Decimos que hay una diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. ¿A qué está debido esa diferencia? Pues está debido básicamente a la cantidad de cargas libres que tiene un punto y otro. Y como hay una diferencia de la carga electrostática que hay, de la carga que hay en cada punto, ¿vale? Pues va a haber un movimiento de electrones de uno a otro, ¿vale? Entonces, por lo tanto, va a haber una intensidad, mientras exista esa diferencia de potencial eléctrico, es decir, esa diferencia de cargas entre un punto y otro, ¿vale? Si yo juntara este punto así, esto se convierte en A, este se convierte en A, y por aquí no circula intensidad, ¿vale? Porque es el mismo punto, no hay diferencia de esa potencial. Entonces, el potencial es la diferencia de potencial entre dos puntos es lo que mueve las cargas, lo que produce que haya una intensidad, ¿vale? Y siempre que tiene que haber esa diferencia entre un punto y otro, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos hablando de unas resistencias en paralelo, ¿vale? Que significa unir estos dos puntos, ¿vale? Esas dos resistencias están en paralelo, ¿vale? Como veréis, si te preguntan la resistencia 1 y resistencia 2, y este es el punto B y este es el punto A, si te preguntan, y aquí hay una diferencia de potencial de la pila, que podemos medir como que sean, pues por ejemplo, 5 voltios, ¿vale? Cuando unimos algo con un cable recto, ese es el mismo punto, estamos continuando el punto. Realmente, entonces, este es el punto B, y este es el punto B, y este es el punto A, y este es el punto A. Entonces, cuando me preguntan cuál es la diferencia de potencial en la resistencia R2, ¿vale? Podemos ver que como los puntos son los mismos, pues es 5 voltios. Y cuando me están preguntando la de la R1, pues como los dos puntos son los mismos, pues es también 5 voltios, ¿vale? Otra cosa es la intensidad que pase por cada uno, que lo veremos en otro vídeo, que será diferente, ¿vale? Cuando estamos hablando de resistencias en serie, ¿vale? Tenemos esto, por ejemplo, ¿vale? Podemos ver aquí clarísimamente que aunque este es el punto A y este es el punto B, ¿vale? Aquí se está realizando un trabajo para pasar, ya este punto es el B, este punto es el A, pero este punto es el C. Y ya no estamos hablando de la misma diferencia de potencial. Eso sí, la diferencia de potencial que había en la pila tiene que ser la suma de las diferencias que hay ahí, para que al final la diferencia entre este y este sea la misma, ¿vale? Pero la diferencia de potencial en la R1 y R2 ya no son la misma. Esta es la diferencia en R1 y esta es la diferencia en R2, ¿vale? Entonces tenéis que pensar en el potencial eléctrico como una diferencia que hay de cargas de un punto a otro, y eso es lo que hace que la naturaleza intenta equilibrarlo, y eso es lo que hace que pase corriente, ¿vale? Y solo existe corriente mientras haya esa diferencia que hay entre un punto y otro. Se llama voltaje. Insisto que es una cosa que es importante, que siempre se mide entre dos puntos, no existe el voltaje en un punto, tiene que ser entre dos, aunque podemos tomar que uno de los puntos sea cero cuando conectamos algo a tierra. Cuando conectamos a tierra, como la tierra coge toda la carga que quiera, pues podemos considerar que esto es cero, ¿vale? Y podemos medir la diferencia de potencial, por ejemplo, entre este punto y esto, y podemos decir que este punto está a un potencial tal, ese punto, pero porque estamos referenciándolo respecto a un cero, ¿vale? Siempre es entre dos puntos. Y que eso es lo que hace, esa diferencia electrostática, esa diferencia de cargas es lo que hace que se mueva la carga y que cree una intensidad. Es decir, es como si el voltaje empujara, como hacía el líquido, como esa diferencia sea la que provoque que se empuje hasta que se equilibre. Una vez que se equilibran los dos puntos, ya no hay intensidad, ¿vale? Espero que esto os lo haya